Bienvenido, bienvenida, ahora mismo estás en el canal de La Raíz. Yo soy Karim y aquí vas a aprender todo lo que necesitas saber para crear la filosofía de vida y para construir los hábitos que van a conducirte a vivir una vida más feliz y también más efectiva. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema que probablemente te interese mucho, porque es un tema que se encuentra entrelazado con todos los aspectos de nuestra vida. Y este tema es la comunicación efectiva. Últimamente estoy recibiendo muchos comentarios en los que las personas me dicen que admiran mi capacidad de comunicar ideas. Y bueno, es algo sobre lo que llevo un tiempo trabajando y no puedo negar que me alegra que me lo digan porque he puesto trabajo en ello para convertirme cada vez en un mejor comunicador. De lo que hoy os voy a hablar es precisamente de algunos principios y de algunas técnicas que aplico en mí mismo y que me han ayudado a mejorar mi capacidad de oratoria y de comunicación en general. Si estás interesado en convertirte en un mejor comunicador, entonces desde luego que este vídeo es para ti. Así que vamos a hablar de comunicación efectiva. Concretamente, lo que te he traído hoy son 7 principios que vas a poder aplicar en ti mismo para mejorar tu capacidad de comunicarte con los demás. Vamos a ver 7 principios. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, sino que 7. 7 principios que yo mismo utilizo y que he testeado en mí y que me han dado muy buenos resultados y que por eso te los recomiendo. Vamos a por el primer principio. El primer principio es tan básico, tan fundamental como obviado. Y es que la mayoría de las personas no son buenas comunicadoras porque no conocen cuál es la importancia de comunicar de una forma efectiva. Como no comprenden cuál es la importancia de la comunicación para vivir una vida realmente plena y feliz, no invierten ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero en mejorar sus capacidades comunicativas. Y te cuento esto porque a mí mismo me ha ocurrido. Yo hace unos años era un pésimo comunicador. Durante toda mi vida prácticamente lo he sido. Siempre me ha costado muchísimo hablar en público y cuando hablaba con mis amigos o con personas de mi entorno muchas veces me encontraba con dificultad para expresar las ideas que tenía en mi cabeza. Y eso con el paso del tiempo me produjo bastante insatisfacción. Y eso es lo que a lo largo del tiempo me hizo comprender cuál es la importancia de la comunicación efectiva. Había muchos campos en mi vida que no estaban prosperando porque yo no era capaz de hacer entender a los demás qué estaba ocurriendo dentro mío. Y un ejemplo muy claro de esto lo vivencié en la carrera. En la carrera de filosofía tuve muchas malas experiencias con ponencias delante del público. Recuerdo ver literalmente cómo las personas bostezaban, cómo las personas desconectaban de lo que yo estaba diciendo, porque no era capaz de comunicar con intensidad emocional y con efectividad las ideas que estaban rondando por mi cabeza. Y eso me produjo muchísimo dolor. Digo, ¿cómo voy a poder impactar a las personas? ¿Cómo voy a poder mejorar el mundo si no soy capaz de llegar a ellas con eficacia? Desde ese momento comencé a trabajar en mí mismo para mejorar mi capacidad de transmitir ideas. Y desde entonces mi vida ha mejorado bastante. Y en todos los aspectos, de hecho. Recuerda que somos seres sociales. Comunicarnos de una forma efectiva es completamente necesario para vivir una vida feliz. Constantemente vivimos rodeados de otros seres humanos con los que tenemos que interaccionar para poder crecer al máximo como humanos. Y si no somos capaces de establecer vínculos comunicativos con esas personas, las relaciones que mantenemos con ellas están destinadas a fracasar. Comunicarse es importantísimo porque es la base de la sociedad. Y esto cada vez está más claro. Cada vez se demandan más perfiles de persona que son capaces de comunicar con efectividad ideas. Cada vez se buscan más a personas que son capaces de influir de forma positiva a los demás a través de su oratoria. Y esta habilidad en demanda es tan solo una expresión de lo importante que es la comunicación para los seres humanos. Recuerda, hasta que no seas un buen comunicador, no serás capaz de extraer todo el jugo que le puedes extraer a la vida. Estarás condenado a vivir relaciones mediocres y a ejercer de una forma subóptima tu profesión. Las personas que más logran, las personas que tienen mejores relaciones, son aquellas personas que tienen una gran capacidad de expresarse.
de volcar en los demás su mundo interno. Y tú, si quieres comenzar a tener esa vida plena que tanto ansías, es necesario que comiences a trabajar en tu capacidad de comunicarte con los demás. Y una vez que ya has entendido esto, una vez que ya comprendes, ya has interiorizado la importancia de la comunicación, entonces ya podemos hablar de principios de comunicación. Pero si no has incorporado dentro de ti la conciencia de la importancia de la comunicación, es infértil que yo te dé principios, porque no los vas a aplicar simplemente. ¿Vale? Ahora vamos a ver realmente los siguientes 6 principios. Y estos principios sí que van dirigidos directamente a que mejores tu capacidad de comunicarte con los demás. Segundo principio de la comunicación efectiva. El segundo principio es que te centres más en cómo te sientes mientras hablas que en lo que dices mientras hablas. La mayor parte de la comunicación es no verbal. La parte verbal de la comunicación realmente es ínfima. Lo que más información transmite a los demás son componentes no verbales. Y los componentes no verbales están determinados por cómo te sientes en ese momento. Y a mí me hace mucha gracia también porque yo lo he vivido, y es que muchas personas ponen mucho trabajo en corregir su postura mientras están hablando, en fijarse en la dicción, en fijarse en la posición de sus manos, en cómo gestualizan, cuando todo eso realmente está subordinado a cómo te sientes emocionalmente en el momento. Si tú te sientes fuerte emocionalmente mientras estás transmitiendo la información, todas esas cosas van a darse de forma colateral, van a estar implícitas realmente. Si tú te sientes seguro, vas a tener la fisiología de una persona segura, vas a tener su postura, su talante, vas a gestualizar como una persona segura. Así que es muchísimo más importante centrarse en sentirte seguro, en sentirte con emociones poderosas, que en intentar fingirlas. Porque si intentas cambiar eso de forma externa, va a ser poco creíble para la audiencia. Tú puedes tener una posición muy erguida, mover las manos lentamente, que si no estás sintiendo emociones poderosas, tu capacidad de comunicar efectivamente va a disminuir muchísimo. ¿Y por qué va a disminuir muchísimo? Pues porque los seres humanos nos contagiamos emocionalmente. Hay algo que se llama neuronas espejo que hacen que los seres humanos tengamos la habilidad de contagiarnos de las emociones que están experimentando las personas que están cerca nuestro. Cuando nosotros miramos a una persona y vemos sus rasgos faciales, escuchamos el tono de su voz, incluso sentimos la vibración de su cuerpo, estamos interiorizando cuál es su estado emocional. Y ese estado emocional se contagia en nosotros. Si tú eres un comunicador apático, un comunicador muy lineal, entonces es muy difícil que seas capaz de hacer que las personas experimenten emociones poderosas mientras estás comunicando. Y eso es un gran lastre. Gran parte de la comunicación depende del componente emocional, sobre todo cuando la comunicación no va únicamente dirigida a explicar ideas y conceptos, sino que cuando lo que quieres es realmente impactar en la vida de la otra persona, influirla para que cambie su comportamiento a mejor. Si quieres esto, si realmente te quieres convertir en un gran líder, tienes que aprender a comunicarte desde la emoción. Así que déjate de técnicas baratas de comunicación no verbal y céntrate en sentirte como una persona poderosa, como una persona segura, como una persona que está sintonizando con el mensaje que quiere transmitir. De nada sirve tampoco si tú vas a transmitir un mensaje de tristeza que te vengas arriba, que te sientas alegre y pletórico. Las emociones siempre tienen que estar vinculadas con el mensaje que estamos transmitiendo y con el contexto de la audiencia que nos está escuchando. Tremendamente importante. No te centres tanto en lo que dices, sino que céntrate muchísimo más en cómo te sientes mientras lo dices. Y verás cómo tu capacidad de comunicarte con los demás explota como una bomba muy potente. Y vamos a por el tercer principio. El tercer principio de una comunicación efectiva, para mí, es repetir hasta la saciedad las ideas que creas que son importantes. Y de verdad, grábatelo a fuego en tu mente, porque uno de los factores principales por los que los seres humanos aprendemos cosas o extraemos lecciones de la información que captamos a través de los sentidos es exponernos de forma reiterada a esos estímulos. La mayoría de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas las hemos aprendido porque nos hemos expuesto a ellas hasta la saciedad.
Se dice, repítete una mentira 1.000.000 de veces y acabarás creyendo esa mentira. Y esto es completamente cierto. Cuando estás hablando y te interesa que la persona entienda algo, tienes que aprender a repetir esa idea. Y para no volverte repetitivo, para no hacer que la persona se aburra, lo que tienes que hacer es descubrir formas elegantes de hacerlo. Puedes cambiar la forma de expresar lo que estás diciendo. Como veremos más adelante, puedes utilizar eslogans, rimas, metáforas, analogías, y todo esto va a hacer que reincidir en la idea no se vuelva pesado. Pero tienes que hacerlo sí o sí. No creas que porque has expresado una idea una sola vez, esa persona ya ha comprendido al 100% lo que quieres decir y ya lo ha interiorizado. Para que eso suceda, esa persona se tiene que exponer muchísimo más a la idea que le estás transmitiendo. Por eso, no te canses de repetir las ideas que te parezcan centrales, sobre todo cuando lo que quieres hacer no es solo explicar algún concepto a la persona, sino que influir sobre su comportamiento. Si quieres influir realmente sobre su comportamiento, recuerda que solo para bien, pensando en el interés también de la otra persona, entonces tienes que repetirle muchas veces los mensajes que creas que son realmente importantes. Y como puedes ver, esto es algo que yo hago muchísimo. Intento repetirte esas ideas centrales, las ideas que creo que tienen más capacidad de impactar positivamente en tu vida, una y otra vez, para que cuando termine el audio, para que cuando termines de verme, entonces tengas muchísimo más claro eso que quiero que interiorices. El cuarto principio de la comunicación efectiva es utilizar relatos, historias, metáforas, analogías y ejemplos. Piensa en cualquier persona que creas que es buena comunicándose y te darás cuenta que constantemente utiliza este tipo de recursos. Y esto es porque nuestra mente, la mente humana, realmente no está cableada para atender a la objetividad de los datos. Está cableada para atender al nivel de coherencia de los datos que estamos recibiendo. Cuando nosotros recibimos una serie de datos que están conectados de forma coherente, para nuestra mente es mucho más fácil procesar estos datos. Y eso induce en nosotros algo que se llama facilidad cognitiva. Nuestro cerebro trabaja en modo automático para procesar estos datos y eso hace que las barreras racionales disminuyan y que por lo tanto el mensaje que tiene coherencia sea capaz de calar de una forma más profunda en nuestro subconsciente. Por eso te animo muchísimo a que los utilices. Y también te animo a ello porque los relatos, las historias, las analogías y los ejemplos permiten que la persona conecte, valga la redundancia, de forma personal con nuestro mensaje. Tú puedes explicarle una historia que le haga recordar algún momento de su vida y eso hace que sintonice también emocionalmente contigo. Los relatos, las historias, las analogías, las metáforas y los ejemplos producen también un impacto emocional en la audiencia y eso hace que la audiencia se mantenga más enganchada a nuestro mensaje. No lo olvides, utiliza estos recursos, utiliza historias, analogías, metáforas y relatos para hacer que tu mensaje sea mucho más coherente. Y entonces verás como tu audiencia te lo agradece, te va a escuchar con una mayor atención y además vas a aumentar tu capacidad de influir sobre ella. El quinto principio que te recomiendo para mejorar tu capacidad comunicativa es que utilices citas y eslogans. Respecto a las citas, esto lo aprendí de Jim Rohn, posiblemente uno de los mejores oradores que ha existido sobre la faz de este planeta. Y Jim Rohn decía que hay personas que han expresado con tal brillantez una idea en concreto que es inútil que nosotros intentemos pensar en cómo expresarla mejor, porque es imposible. Así que cuando nos encontramos con estos casos, cuando nos encontramos con frases que nos impactan muchísimo por su brillantez, por la fuerza emocional que transmiten, por su musicalidad, entonces lo que tenemos que hacer es utilizarlas para expresar esas mismas ideas de una forma poderosa. Y esto no significa que plagiemos a los demás. Una cosa es plagiar una obra entera y otra cosa es citar a alguien. Citar incluso es positivo para la otra persona. Significa que esa persona ha tenido la capacidad de plasmar una idea compleja de una forma en la que es muy difícil plasmarla. Y te quiero poner un ejemplo. Llevo un tiempo trabajando en un curso online sobre la creación y la eliminación de hábitos. Y estaba buscando una forma de expresar que al principio, cuando estamos intentando crear un nuevo hábito, el proceso es difícil. Y leyendo me encontré una cita que es de Goethe que dice: lo difícil es difícil hasta que se vuelve fácil.
Y me pareció brillante. Y la he utilizado, la voy a utilizar en ese videocurso. Porque me parece que está brillantemente expresado de una forma en la que a mí no se me habría ocurrido. Y por eso lo voy a utilizar para comunicar mi mensaje. Yo te recomiendo que hagas lo mismo. Sea lo que quieras comunicar, busca citas para apoyarte en ello. Porque créeme, hay una infinidad de personas que ya han hablado de lo que tú has hablado y que seguramente a veces lo han hecho de una forma tan brillante que probablemente a ti no se te ocurra. Y en cuanto a los eslogans, estos son útiles porque a nuestro cerebro le encanta la musicalidad. De hecho, hay varios experimentos que demuestran que nosotros atribuimos un mayor nivel de certeza a frases que riman que a frases que no riman. Y esto es loquísimo. Es decir, si nosotros leemos dos sentencias, una rima y la otra no rima, y están expresando lo mismo, vamos a creer más la que rima que la que no rima. Y esto lo podemos utilizar en nuestro lenguaje para influir de forma positiva a los demás. Intenta crear musicalidad cuando hablas, intenta que las cosas rimen, no todo el rato, porque si no vas a parecer una persona bastante rara, pero sí que en la medida de lo posible, cuando le quieras dar fuerza a una frase, busca rimas. Y entonces esa frase tendrá un impacto mayor en tu audiencia. Podrás transmitir esa idea de una forma más clara y más concisa. Así que, resumiendo, por un lado, utiliza recursos que han creado otros, apaláncate en ellos. Y por el otro lado, utiliza la musicalidad de las palabras. Emplea rimas porque eso va a hacer que la información que estás ofreciendo a tu audiencia cale en ellas con facilidad cognitiva y entonces pueda producir mellas dentro de su subconsciente. Sexto principio de la comunicación efectiva. El sexto principio es que te pongas en la piel de la persona que te está escuchando. Es importantísimo. Todo mensaje tiene que estar creado para sintonizar de forma perfecta con el oyente. Tienes que intentar conectar tanto con el campo semántico de la persona, es decir, con la jerga que normalmente utiliza, como con su campo de experiencia. Tienes que saber qué ha vivido esa persona para poder buscar metáforas, analogías, ejemplos, historias que le hagan conectar con tu mensaje. Siempre que vayas a comunicar ante una audiencia, lo primero que tienes que hacer es ponerte en la piel de tu audiencia. ¿Qué necesita esta audiencia para poder comprender mi mensaje? Esa es una pregunta que te va a ayudar muchísimo a crear mensajes personalizados. Porque es lógico, nosotros no tenemos que comunicar de la misma forma a todos los tipos de público, porque no todos los públicos tienen las mismas necesidades comunicativas. Piénsalo a menudo, tiende a ponerte en la piel del otro y a pensar estrategias para comunicar de forma efectiva lo que le quieres decir a esa audiencia en concreto. Y entonces verás como también tu capacidad comunicativa aumenta muchísimo. Y te lo digo porque yo vengo de una carrera en la que las personas hablan bastante raro. Las personas que estudian filosofía tienen la tendencia a utilizar un lenguaje muy complejo y a menudo para expresar ideas que son sencillas. Y esto es feo y a menudo es molesto, sobre todo si la persona que te está escuchando no es una persona que tenga la misma formación académica que tú. ¿Para qué le vas a hablar de conceptos que no entiende a la otra persona? ¿Para sentirte tú superior? Eso no tiene ninguna clase de sentido. Eso es comunicación para alimentar el ego. Lo que yo te quiero enseñar es comunicación para influenciar de forma positiva a la otra persona. No simplemente para creerte una persona muy importante y muy inteligente. No caigas en esa trampa, por favor. Intenta siempre sintonizar con las necesidades de la otra persona, de la persona que te está escuchando. Y eso va a multiplicar muchísimo tu capacidad de comunicarte efectivamente con ella. Y vamos a por el séptimo y último principio, y este me parece realmente el principio más importante de todos. Si no aplicas este principio, el resto de principios no va a servir de nada. Y este principio es que practiques constantemente. De verdad, tienes que hablar mucho, tienes que comunicar mucho si te quieres convertir en un buen comunicador. De nada te va a servir ver este vídeo, leer sobre técnicas comunicativas, si tú no practicas frecuentemente el arte de la comunicación. Y no te vale con practicarlo de cualquier forma. Hay personas que hablan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y se expresan fatal. Y se expresan fatal porque cuando se comunican no tienen la intención de comunicar de una forma eficiente. No tienen la intención de comunicar para impactar de forma positiva en la vida de los demás.
Simplemente tienen la intención de comunicar para expresar sus ideas, para soltar lo que llevan dentro y nada más. Y eso no te va a funcionar. Tienes que practicar con la intención de ayudar al otro a que te entienda y a poderle impactar de forma positiva con ese mensaje. Si lo haces, vas a ver cómo poco a poco tus habilidades comunicativas van a mejorar. Y de hecho, aunque no hubieras escuchado ninguno de estos principios, tus habilidades comunicativas mejorarían si aplicas este último principio. Y eso es porque tu cerebro, al fin y al cabo, está programado para encontrar respuestas a las preguntas que te haces. Si tú te preguntas, ¿cómo puedo comunicarme mejor? Cada vez que te vas a comunicar con una persona o con un grupo de personas, tu cerebro va a ir detectando qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, y poco a poco va a ir creando esa habilidad comunicativa que tanto quieres. Pero por favor recuérdalo, de nada sirven las técnicas que te acabo de explicar si no practicas tu capacidad comunicativa y si no lo haces con la intención de comunicarte de una forma eficiente para mejorar la vida de la otra persona. Hazlo y verás que con el paso del tiempo tu capacidad de comunicarte de forma efectiva va a dispararse hasta las nubes. Y esto te lo digo porque yo aplico también este principio. Como puedes ver, yo me comunico con vosotros frecuentemente. Grabo un vídeo a la semana, hago varios posts en Instagram en los que salgo hablando cara a cara, expresando ideas complejas. Cuando hablo con mis asesorados, también me intento expresar de la mejor forma posible para que me entiendan y para poder producir cambios en su forma de pensar. Y en definitiva, la mayor parte del tiempo cuando estoy hablando y me estoy comunicando, tengo el foco puesto en comunicarme de la mejor forma posible para impactar en la vida de mi audiencia. Haz lo mismo y te prometo que tu capacidad de comunicarte de forma efectiva va a estallar, vas a mejorar muchísimo. Y con este séptimo principio vamos a ir acabando el vídeo de hoy. Pero antes de acabar, quiero hacerte un recopilatorio de todos los principios para que los refresques y puedas aplicarlos en cuanto acabes este vídeo. El primer principio era ser consciente de la importancia de la comunicación. Hasta que no entiendas cuán importante es la comunicación, no vas a tener ganas de aprender a comunicarte de una forma efectiva. Es importantísimo. El segundo principio es que te centres más en la emoción que sientes al comunicarte que en las palabras que utilizas cuando te comuniques. El lenguaje no verbal comunica muchísimo más que el lenguaje verbal y este lenguaje no verbal está determinado por las emociones que sentimos. Si te sientes genial, comunicarás genial. El tercer principio que te he explicado es que repitas hasta la saciedad aquellas ideas que te parezcan importantes. Si te fijas, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Te he explicado todas las ideas y al final de este vídeo te hago un resumen para que vuelvas a tener contacto con ellas. Utilízalo también y tu capacidad comunicativa se disparará muchísimo. El cuarto principio del que te he hablado es que utilices relatos, metáforas, analogías y que pongas ejemplos, porque todo eso va a hacer que tu audiencia conecte muchísimo más con la información que estás ofreciendo. Va a poder verse reflejada en el mensaje que le estás transmitiendo y además la coherencia de las historias y de los relatos va a hacer que su cerebro filtre la información utilizando el sistema de procesamiento rápido, ese que hace que las barreras racionales disminuyan y que por lo tanto permite que la información tenga un impacto mayor sobre el subconsciente. El quinto principio del que te he hablado es que utilices citas y eslogans. Muchas veces los demás comunican algo de una forma tan brillante que nosotros es imposible que volvamos a comunicarlo así. Así que es bueno que utilicemos recursos de otros, que nos apalanquemos en su forma de expresarse para darle fuerza a ideas que queremos transmitir. Y también hemos dicho que los eslogans son útiles porque juegan con la musicalidad y con la rima. Y aquellas sentencias que riman tienen un impacto mayor también sobre nuestro subconsciente. El sexto principio del que hemos hablado es que sintonicemos con las necesidades de nuestra audiencia. Eso es tremendamente importante. Nuestro mensaje tiene que ser como un guante, tiene que adaptarse perfectamente a las características de la persona que tenemos delante o del conjunto de personas que tenemos delante, porque si no, la comunicación no será efectiva. Y el séptimo y último principio, que en mi opinión es el más importante, es que practiquemos la comunicación y que lo hagamos con la intención de ayudar al otro, de favorecer que la comunicación sea efectiva y que podamos impactar la vida de la otra persona positivamente a través de nuestro mensaje. Te garantizo que si utilizas estos 7 principios de forma diligente, tu capacidad de comunicarte de forma efectiva va a aumentar muchísimo.
Y te lo garantizo porque yo los he aplicado en mí mismo. Y de verdad que me han dado grandes resultados. Así que deseo que a ti también te sean de tremenda utilidad. Y con esto sí que sí acabamos el contenido de hoy. Espero realmente que te haya gustado, pero espero muchísimo más que te resulte útil para mejorar tu capacidad comunicativa. Si te ha gustado y crees que puede impactar positivamente a la vida de más personas, lo único que te pido es que me des apoyo. Y para eso simplemente tienes que hacer cosas como darle a me gusta, comentar si tienes algo que comentarme respecto al contenido, suscribirte a mi canal y darle a la campanita, porque de ese modo no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda que subo un vídeo a la semana y estoy seguro que si mi contenido te gusta, no te lo quieres perder. Muchísimas gracias por atenderme con tantísima atención. Nos vemos en el próximo vídeo de este canal, el canal de la raíz.